Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero continuar con, con el capítulo 2 de Andreas Müller sobre aprendizaje supervisado, ya en la parte en la que él presenta algunos de los algoritmos de aprendizaje supervisado más populares. Empezaremos con el más simple, el que considera más simple de los algoritmos de aprendizaje supervisado, que es el de los K vecinos más cercanos. Puede ser el de el vecino más cercano, o el de los dos vecinos más cercanos, o el de los tres vecinos más cercanos. En general, el de los K vecinos más cercanos. Entonces, bueno, pues se llamaría como la K Neighbor Classification, o clasificación de los K vecinos. Y en su versión más simple, el algoritmo KNN solo considera exactamente un vecino más cercano, que es el punto de datos de entrenamiento más cercano al punto para el que queremos hacer la predicción. Entonces, la predicción es simplemente la salida conocida para este punto de entrenamiento. Miremoslo con ejemplo con la librería MGLearn, que es una librería como para visualizar ejemplos en aprendizaje, en aprendizaje automático o machine learning. Entonces, la importamos y de mglearn aplicamos plots.plots-knn classification con k-neighbors igual 1, y vemos de que nos trae este gráfico en el que nos muestra dos clases, la clase triangular y la clase circular, o la clase naranja y la clase azul, o clase 0 para el azul y la 1 para la naranja. Y los datos de entrenamiento son graficados pues con círculos y triángulos. Y el dato de testeo es con estrellas. Y vemos de que para este primer dato estrella de testeo, pues el algoritmo busca el dato más cercano, en este caso este círculo azul sería el más cercano, y le asigna a la estrella la clase del dato más cercano. Si él era azul, pues la estrella será azul, es decir, pertenecerá a la clase 0. Pero vemos como que en este caso, pues para este dato de testeo uno tal vez no hubiera querido que ese hubiera sido la clase asignada. Para el otro dato de testeo, este segundo que estoy señalando, buscó el más cercano y encontró un triángulo, es decir, la clase 1, la clase naranja, y le asignó pues el color o la clase asignada a ese dato más cercano. En este caso también uno hubiera querido, bueno, pues como que de pronto sí, de pronto no. Y en la que sí como que no fallara es en el tercer dato de testeo, en el que buscó el más cercano, que era la clase azul, y le asignó esa clase a este dato de testeo estrella. De esta manera, este gráfico nos muestra cómo para cada dato de testeo estrella, él busca el punto más cercano de entrenamiento y le asigna la clase a este dato de testeo, le asigna la clase del dato de entrenamiento más cercano. Aquí agregamos 3 nuevos puntos de datos que se muestran como estrellas. Para cada uno de ellos marcamos el punto más cercano en el conjunto de entrenamiento, y la predicción del algoritmo de un vecino más cercano es la etiqueta de ese punto, mostrado por el color de la estrella. En lugar de considerar solo el vecino más cercano, también podemos considerar un número arbitrario K de vecinos. Aquí es donde de donde proviene el nombre del algoritmo de los K vecinos más cercanos. Cuando consideramos más de un vecino, usamos la votación para asignar una etiqueta. Entonces aquí pongámosle como resaltemos de que se va a utilizar en este algoritmo es la votación, es decir, que le van a asignar la clase mayoritaria. Esto significa que para cada punto de prueba contamos cuántos vecinos pertenecen a la clase 0 y cuántos vecinos pertenecen a la clase 1. Y luego asignamos la clase que es más frecuente. En otras palabras, la clase mayoritaria entre los K vecinos más cercanos. Entonces importemos otra vez mglearn y
con la función plot.knn classification, en el neighbor ya en 3, ya vemos de que él, al punto de testeo que teníamos el primero, ya busca 3 cercanos y le asigna de la clase mayoritaria. Miren que cuando era uno solo, bueno, ponerlo aquí en 1, para ese mismo dato de testeo le asignaba la clase azul, para 2 le asigna la clase azul, la del más cercano, y para 3 le asigna la clase naranja, que es la clase mayoritaria entre los 3 más cercanos. Entonces, vemos como la efectividad, porque ahora, ya para este dato de testeo, nos sentimos como mejor con que él sea de la clase naranja. Para el segundo de testeo, con que sea de la clase naranja, se ve mejor. Y el tercero, con que sea de la clase azul, se ve mucho mejor, porque los 3 más cercanos son de clase azul, es decir, que es natural que él pertenezca a la clase azul. Es decir, que a medida que agregamos más vecinos, o sea, que a medida que el parámetro nneighbors lo aumentamos, pues el algoritmo como que es mucho mejor predictor, en este caso. Es un mejor predictor. Nuevamente, la predicción se muestra como el color de la estrella y puede ver que la predicción para un nuevo punto de datos en la parte superior izquierda no es la misma que la predicción cuando usamos solo un vecino. Vimos de que con un solo vecino era una la predicción y con 3 vecinos era diferente. Si bien esta ilustración es para un problema de clasificación binaria, este método se puede aplicar a conjuntos de datos con cualquier número de clases. Para más clases, contamos cuántos vecinos pertenecen a cada clase y nuevamente predecimos la clase más común. Ahora veamos cómo podemos aplicar el algoritmo de los k-vecinos más cercanos usando Sklearn. Primero dividimos nuestros datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba para que podamos evaluar el desempeño de la generalización, como se discutió en el primer capítulo de Andreas Mundler. Entonces, bueno, aquí esto sí lo podemos quitar. Bueno. Entonces, tomamos de from Sklearn.model selection, importamos train test split para dividir entre testeo y entre entrenamiento y testeo a los datos. Entonces, así, x, y igual a mglearn dataset.makeforge, xtrain, xtest, ytrain, ytest, y así vemos como una de las ventajas de train test split es de que toma datos de cualquier dataset, en este caso traído de la librería de mglearn, y la divide. No tiene que ser solamente de datos tomados de la librería de Sklearn para dividirlos entre entrenamiento y testeo, sino de cualquier otra librería. Aquí ya los dividimos. Y miren que la función train test split tendrá entonces argumentos x y y, los valores, los datos tomados de mglearn dataset en makeforge. Entonces, los argumentos serán los datos, los atributos y la variable objetivo y el random state o el estado aleatorio, que puedes tomar un número el que tú quieras. En este caso, el autor tomó el 0. Ya con eso, cada vez que lo corramos, tomará la misma división. A continuación, importamos y creamos una instancia de la clase. Y aquí es cuando podemos establecer parámetros como el número de vecinos a utilizar. Aquí lo configuramos en 3. Entonces tomamos from Sklearn.neighbors, entonces tomamos el módulo neighbors e importamos la clase kNeighborsClassifier. Y bueno, pues podemos instanciamos la clase con CLF. Entonces tomamos el nombre de la clase y el parámetro, en este caso nneighbors igual 3. El parámetro lo tomamos con argumento 3 para tomar 3 vecinos. Y aquí ahora ajustamos el clasificador usando el conjunto de entrenamiento.
Entonces, ajustamos para K-Neighbor Classified, esto significa almacenar el conjunto de datos para que podamos calcular los vecinos durante la predicción. Entonces, a CLF, a la clase instanciada, la ajustamos con la función fit, proveyéndole a la función fit los datos de entrenamiento, tanto las características como la variable objetivo de entrenamiento, y para hacer las predicciones para estos datos de prueba llamamos al método predict, y para cada punto de datos en el conjunto de prueba, esto calcula sus vecinos más cercanos en el conjunto de entrenamiento y encuentra la clase más común entre estos. Aquí le ponemos nuestro señalador para que nos quede como la línea como una diapositiva. Entonces, conjunto de predicciones, me gusta como dejarle todo esto, simplemente este formato de cadena no quiero dejarlo porque estamos en el notebook y no es necesario. Y así, para los X de testeo, el método predict nos va a dar las clases predichas. Nos dice que el primero pertenece a la clase 1, el segundo a la clase 0, y así sucesivamente. Y para evaluar que también se generaliza nuestro modelo, podemos llamar al método puntuación o score con los datos de prueba junto con las etiquetas de prueba. Entonces, para eso, pues, tomamos slf.score y le proveemos los xtest y los ytest. Xtest y ytest, y nos dice que el puntaje es del 85%, que es más o menos bueno. Vemos que nuestro modelo tiene una precisión de 86%, lo que significa que el modelo predijo la clase correctamente para un 86% de las muestras en el conjunto de datos de prueba. Y ahora vemos como un análisis de la clase K-Neighbor Classifier, y para conjuntos de datos bidimensionales también podemos ilustrar la predicción para todos los posibles puntos de prueba en el plano XY. Entonces, coloreemos en el plano de acuerdo con la clase que le asignará a un punto en esta región. Y esto nos permite ver el límite de decisión, que es la división entre donde el algoritmo asigna la clase 0 y donde asigna la clase 1. El siguiente código produce las visualizaciones de los límites de decisión para 1, 3 y 9 vecinos que se muestran en la figura. Entonces acá importamos Matplotlib como PLT y bueno, para graficación creamos la figura y los ejes. plt.subplots, vamos a crear un arreglo de 1×3 de un tamaño de 10×3 centímetros. 10 centímetros de ancho por 3 de alto. Y con un ciclo para, vamos a tener dos variables para el ciclo para, que va a ser el número de vecinos y el número y el lienzo correspondiente, moviéndose en un zip que se mueve entre estos números de vecinos 1, 3 y 9 y la variable ejes. Esto es que aquí creamos que en realidad creamos 3 lienzos. Bueno, entonces aquí tenemos 3 lienzos y aquí tenemos 3 números de vecinos. Entonces, clf.neighbor classifier con argumento nneighbors igual a nneighbors, que es la variable del ciclo para, punto fit entrenando con los datos x y y. Y con mglearn.plots.plots2d separator para graficar la frontera de decisión con una opacidad de 0.4. ¿Y en qué lienzo? En el lienzo AX. Entonces nos va diciendo como en qué lienzo va a ser esa graficación del separador. Y después con mglearn discrete scatter, vamos a ponerle de los datos la primera columna y la segunda columna y las clases para los colores
¿Y dónde lo va a graficar? Entonces en el lienzo AX en cada instante. Y vamos a ver aquí cómo podemos, yo aquí pongo otra vez